Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y en esta oportunidad vamos a seguir conociendo diferentes aspectos de la civilización griega. Ya estuvimos conociendo algunos aspectos, como por ejemplo su movilización, ¿verdad? Su vestimenta, su comida, etcétera. Y en esta oportunidad vamos a conocer otras cosas y aquí te voy a mostrar. Las viviendas. Las viviendas o las casas griegas por lo general tenían un patio central y eran confeccionadas en adobe. Habían sí dos categorías. Habían casas humildes y casas de ricos. Las casas humildes tenían un piso que consistía en dos piezas pequeñas y un piso en alto que tenía una escalera exterior y por la cual uno podía acceder a ese piso en alto. Por lo general de madera y cuando hacía mucho frío se calefaccionaban con braseros, ya que no podían acceder a tener chimeneas. Esas son las casas humildes. Y las casas ricas, como observas tú en la imagen, estas casas tenían una entrada principal y tenían un departamento exclusivo para los varones, ya que se llamaba el andrón, y era un lugar exclusivo para ellos donde pasaban mucho tiempo con sus amigos, discutían de distintos temas y era un lugar de esparcimiento, el andrón. Y por otro lugar estaba la habitación exclusiva para las mujeres, que se conocía como el geniceo, que era un lugar donde las mujeres se reunían con las amigas, podían tejer o hilaban y conversaban de cosas triviales de la vida. Así estaban distribuidas las casas en la antigua civilización griega. Ahora vamos a hablar de la educación. Bueno, primero que nada vamos a partir diciendo que ser un niño en Grecia era bastante distinto a lo que conocemos hoy día como la niñez de cada uno de ustedes, por ejemplo. En primer lugar, se valoraba más que fueran niños a que fueran niñas. ¿Por qué? Porque se pensaba que al tener un hijo, éste podría ayudar en la economía familiar. Entonces, cuando la mujer quedaba embarazada, quería que este hijo fuera un varón, ¿ok? Por la ayuda. Eso como primera cosa. Y en cuanto a la educación, bueno, los niños, cada polis tenía su sistema de educación. Recuerda que la civilización griega se distribuía, ¿cierto?, en todo el cordón montañoso, ¿cierto?, que está ubicado cerca al mar y por el relieve, ¿cierto?, de su territorio, existían distintos tipos de polis o ciudades y cada una de ellas tenía su propio sistema de educación. En la que concordaban todas era en que los niños hasta los 6, 7 años podían estar en sus casas, ¿cierto? Y ser educados por las madres en sus hogares. Ayudar en los quehaceres del hogar, etc. Eso era hasta los 7 años, 6 años. ¿Ok? Una vez que ellos cumplían, ¿cierto?, los 7 años y que los padres podían acceder al pago de la educación, los niños podían asistir a la escuela. ¿Ok? Y bueno, dependiendo de la ciudad o de la poli en la cual se estuviera ubicado, iba a ser, ¿cierto?, el enfoque de la escuela. Por ejemplo, vamos a nombrar dos grandes polis que existieron en esta civilización, que es la
la polis de Atenas y la polis de Esparta. ¿Ya? Atenas, ¿cierto?, le daba énfasis a la lectura y a la escritura, ¿ok? Pero dedicaba una mayor cantidad de tiempo a lo que eran los deportes y fortalecer su cuerpo. ¿Por qué? Porque el niño, al cumplir, ¿cierto?, los 14 años, podían también entrar al ejército. Entonces, para ello era importante fortalecer su cuerpo y además dedicarse al deporte. ¿De acuerdo? Esto era en Atenas. ¿Ok? Además, le daban énfasis también a la gramática, al cálculo, al canto, y a los 16 años ellos podían o bien aprender un oficio o estudiar retórica, que era el arte de hablar bien. Esto era en Atenas. En Esparta, que era la otra polis importante, sucedía algo bien especial. Mira, primero que nada, cuando el bebé nacía, este era revisado por el Consejo de Inspectores. Y en este caso, si el bebé presentaba algún problema físico, este bebé era arrojado por el monte. Así nada más. Entonces, si tú no presentabas ningún problema, tú podías acceder, ¿cierto?, a la vida primero y estar hasta los 6-7 años en casa, y luego a los 7 años ya tu educación dependía del Estado. Y era este el que te preparaba para la guerra, tanto a niñas como a niños. ¿Ya? Y para esto recibían una fuerte y una dura formación física. ¿Ah? Por eso que se decía que en Esparta estaban los mejores guerreros. ¿Por qué? Porque eran formados para esto. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la educación en la antigua Grecia. Vamos a hablar también de la familia. Bueno, la familia estaba compuesta principalmente por la máxima autoridad, que era el padre, ¿ya? O también conocido como el dominus. ¿Ok? Ese era el padre, que era la máxima autoridad. Luego venía la madre, o la domina, ¿ya? Luego venían los hijos, ¿ok?, los parientes y por último los esclavos que no tenían derechos. Así nada más. Y por no tener derechos dependían de su dueño en cuanto a cómo se mantenían y hasta cuándo vivían. Así era, ¿cierto?, cómo se formaba una familia en Grecia. ¿Ok? Muy bien. También otra característica muy importante eran los dioses, a quienes, ¿cierto?, a quienes veneraban, ¿cierto?, estos griegos. Primero que nada hay que decir que ellos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. ¿Ok? ¿Y cómo eran estos dioses? Estos dioses tenían una forma humana y eran inmortales. ¿Ya? También podíamos decir que estos tenían virtudes y defectos. ¿Ya? Y que cuando un dios se unía a un humano, tenían hijos que iban a ser considerados héroes, que eran mortales, pero que eran muy poderosos. ¿Ok? Además, también te puedo decir que la historia de los dioses era narrada a través de los mitos. Y el mito se consideraba una historia fantástica transmitida de forma oral. ¿Ok? Es decir, todas esas hazañas, esas guerras épicas, ¿verdad?,
eran conocidas de forma oral cuando los mismos ciertos ciudadanos contaban esta historia a otras personas. Y eso se constituía como un mito. ¿Ok? Súper importante. Por nombrarte, Zeus es el padre de todos los dioses. ¿Ya? Poseidón, el dios del mar. Afrodita, la diosa de la belleza. Atenea, de la sabiduría. Y así muchos otros que me gustaría que también los pudieras investigar para que sepas, ¿cierto?, cómo eran estos dioses. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cosa importante, que es un legado además hasta el día de hoy, son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos o competencias deportivas se celebraban, ¿cierto?, cada 4 años en la ciudad de Olimpia. Y esta celebración tenía un sentido religioso, ya que era en honor a los dioses. Además, como lo utilizaban como una unidad de tiempo, ya que el periodo consistía en 4 años de juegos, 2 años de Juegos Olímpicos correspondían a una olimpiada, es decir, a 4 años. ¿Ok? Así que además era como el uso del tiempo del calendario, que ellos sabían que transcurrían 4 años en una olimpiada. Para que tú sepas. ¿De acuerdo? Cosas anecdóticas, ¿verdad?, de los Juegos Olímpicos. Como primera cosa te puedo decir que la inauguración de los Juegos se hacía un sacrificio en honor a Zeus, y habían sacrificios de 100 bueyes por lo menos. Eso era la inauguración. Como segundo detalle, los competidores realizaban sus competencias desnudos. Y si hacían trampas, eran castigados con azote. Así nada más. Y la mujer no podía participar en los juegos, y si desobedecía, podía ser castigada con la pena de muerte. ¿Ok? Y cuando uno de los participantes ganaba, se le premiaba con la corona de laurel. Así eran los Juegos Olímpicos en Grecia, y que están en nuestro legado hasta el día de hoy. Tiene la cuna en Grecia. ¿De acuerdo? Ahora, el pentatlón era una de las competencias deportivas más importantes de Olimpia. Y esta competencia, ¿cierto?, incluía lucha, carrera, lanzamiento de la jabalina y del disco, además del salto entre sus competencias, por lo cual necesitaba de que sus competidores estuvieran en óptimas condiciones para poder, ¿cierto?, transformarse en el merecedor de ese corona de laurel. ¿Qué te parece? Súper importante todo el legado que tenemos, ¿cierto?, a partir de esta civilización tan importante de Grecia. ¿Ok? Muy bien. Y tu misión va a ser que tú puedas modelar un dios griego a tu elección y que me lo puedas describir brevemente. Ya sabes que siempre estoy esperando que me compartas tu experiencia, y nos vemos hasta la próxima.